¿Ven la pantalla, jóvenes? No, doctor. Ahora sí. ¿No la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Vale, vamos a empezar con la clase, que este día son las complicaciones asociadas al uso del anestésico local. Espérenme. Muy bien. ¿Todos me escuchan? Sí, doctor. Existen dos complicaciones, o mejor dicho, las complicaciones se pueden categorizar o se pueden englobar en dos grupos, tanto complicaciones locales como complicaciones sistémicas. Este tema es relativamente extenso, vamos a tratar de cubrir tanto locales como sistémicas, o por lo menos una parte más del sistema, o por lo menos una parte de sistémicos también. Dentro de estas complicaciones hay una extensa lista que hemos colocado, que es la rotura de la aguja, la anestesia o parestesia persistente, la parálisis del nervio facial, el trismo, lesiones a partes blandas, hematoma, dolor durante la inyección, quemazón durante la inyección, infección, edema, reblandecimiento tisular y las lesiones intraorales postanestesia. Una complicación que no es tan común, pero que se da, es la de la rotura de la aguja. Progrel calculó que el riesgo de rotura es de un caso cada 14 millones de bloqueos del nervio alveolar inferior. En realidad, estadísticamente no es una complicación que se dé tan seguido. En una revisión de 20 artículos del mismo autor, ¿no? Se dio en 15 casos del bloqueo del nervio alveolar inferior. Esto es decir, generalmente ustedes van a tener esta complicación si es que en su vida se les llega a dar el bloqueo del nervio alveolar inferior, es el donde más se va a dar, seguido por el alveolar superior posterior. En 11 artículos mencionaban que las agujas en 10 casos eran agujas cortas y de calibre 30, un solo caso de aguja larga y 27. ¿Qué sucede en estos casos? Pues dado que las agujas entre más delgadas tienden a, entre más cortas y delgadas tienden pues a fracturarse más. Progrel evaluaba 16 pacientes a lo largo de 25 años tras la rotura de una aguja. 15 se habían sometido al bloqueo del nervio alveolar inferior. Eso significan esas siglas, PNA y bloqueo del nervio alveolar inferior. Y 1A, el bloqueo del nervio posterior, alveolar posterior superior. 13 agujas eran cortas y calibre 30 y 3 cortas y de calibre 27. Las agujas cortas, entonces es donde ustedes van a tener que tener muchísimo más cuidado a la hora de aplicar la técnica propiamente. Mayor afectadas eran las calibres 30 y largas, pero ya que es más improbable que se introduzca toda la aguja, parte permanece visible y es posible extraerla mediante una pinza mosquito. La ventaja de las agujas largas es, a pesar de que se puedan fracturar o que estén más propensas, se pensaría, a la fractura, no se introducen completamente o casi nunca se introducen completamente, por lo que es fácil luego hacer la aprehensión pues con una pinza mosquito. ¿Cuál es el principal problema que vamos a tener ante una rotura de una aguja? La rotura de la aguja propiamente no va a ser un problema tan significativo. Sí es que se puede recuperar el fragmento roto sin una intervención quirúrgica. Generalmente una mosquito es la que permite al médico o al profesional agarrar el extremo proximal visible del fragmento de la aguja y extraerlo relativamente con facilidad de los tejidos. Cuando la aguja se introdujo hasta su cono, es decir, cuando la aguja se introdujo completamente, al retirar la aguja puede no ser visible el extremo roto. El fragmento que queda adentro puede ocasionar a los tejidos blandos y en ocasiones migrar.
Dentro de la peor que les podría pasar es que una aguja rota migre dentro de los tejidos a un espacio mucho más complicado. ¿Cuál sería entonces el tratamiento y la prevención de esta complicación? Pues el tratamiento de la aguja rota dental supone la remisión inmediata del paciente al especialista más idóneo. Generalmente se les va a indicar un CONBIN. Esto es una tomografía axial computarizada. Esto para poder localizar adecuadamente el fragmento y luego pues poder extraerlo mediante anestesia, mediante un procedimiento quirúrgico en quirófano o con anestesia general. Para todo es para evitar este tipo de inconvenientes. Lo ideal es no usar agujas cortas para los bloqueos del nervio alveolar inferior en adultos o niños mayores. Ahora, generalmente nunca utilizamos agujas cortas para el bloqueo del nervio alveolar inferior, ¿de acuerdo? Porque pues la indicación es generalmente utilizar una larga, ya que necesitamos llegar al extremo, necesitamos abarcar la distancia suficiente como para llegar y ejecutar el bloqueo de una forma adecuada. Ahora bien, no van a meter toda la aguja nunca, ¿de acuerdo? No utilizar agujas de calibre 30 para el bloqueo del nervio alveolar inferior. ¿Por qué hablamos tanto del nervio alveolar inferior? Porque estadísticamente es aquí donde se va a presentar muchísimo más donde se va a presentar muchísimo más la complicación estadísticamente. No doblar las agujas al insertarlas en partes blandas. Generalmente, uno dobla la aguja o se dobla la aguja, por ejemplo, en técnicas que lo ameriten en ciertas ocasiones, aunque no es lo ideal. Por ejemplo, para colocar la anestesia nasopalatina, generalmente doblamos un poco la aguja para evitar hacer un movimiento excesivamente, una elongación muy mala de la muñeca para colocar esa anestesia. No insertar agujas en partes blandas hasta su cono, a menos que sea absolutamente imprescindible para el éxito de la inyección. Es decir, el cono es precisamente, ¿ven el mouse por donde se mueve? Sí, doctor. El cono es precisamente esto. Ustedes no van a introducir la aguja hasta este punto, porque si en dado donde se va a fracturar, donde va a ser más normal que se fracture, va a ser precisamente este punto. Entonces, evitando primero doblar la aguja doblar la aguja y luego insertándola hasta el cono, es como nosotros podemos prevenir este tipo de situaciones. Actuar con mucha precaución al insertar agujas en niños pequeños, adultos o niños con fobias extremas. Nos encontramos en ocasiones con niños que son de difícil manejo. Estos niños, pues, no van a tener una respuesta muy favorable a la anestesia y a una aguja larga, mucho menos. Igual hay adultos que es complicado en cuanto a la ansiedad y el manejo de la misma y que son muy difíciles a la hora de, pues, colocar la anestesia. Otra de las complicaciones que pues se da muy frecuentemente es la anestesia o la parestesia persistente. Se define pues como una anestesia persistente, bastante más allá de la duración que uno normalmente espera, o una alteración de la sensibilidad bastante más allá de la duración esperada de la anestesia. La definición de parestesia debería incluir hiperestesia y disestesia, en la que los pacientes experimentan tanto dolor como acorchamiento. Entiéndase acorchamiento como la sensación de inflamación o adormecimiento. Cuando la anestesia se prolonga durante días, semanas o meses, aumenta la posibilidad de que aparezcan problemas. Estos problemas generalmente tienen que ver con la autolaceración del paciente.
Esta explicación puede ser muy variada. La sensación de acorchamiento, inflamación, hormigueo y picor pueden estar presentes. Puede asociarse disfunción oral, incluida la mordedura de la lengua, el babeo, la disgeusia y la dificultad para hablar. En esta imagen podemos apreciar cómo se delimita la zona que principalmente no está sensible. Cualquier traumatismo nervioso puede producir parestesia, es decir, en una revista de 741 extracciones de molares mandibulares, Bataine detectó anestesia postoperatoria del nervio lingual en un 2.6% y parestesia del nervio alveolar inferior en un 3.9%, desarrolladas en el 9.8% de los pacientes menores de 20 años. Esto pues prácticamente nos está diciendo cuáles son los dos nervios que generalmente más se van a encontrar afectados por la anestesia o la parestesia. Principalmente pues porque a la hora de realizar la técnica anestésica a veces podemos llegar a rozar estos dos nervios, tanto el alveolar inferior o dentario inferior como el lingual. Ya saben ustedes que el nervio lingual se encuentra paralelo y a un par de milímetros anterior al dentario inferior o alveolar inferior. La inyección de una solución de anestésico local contaminada con alcohol o con soluciones esterilizantes cerca de un nervio produce irritación, provoca edema y un aumento de la presión en la región del nervio, que lleva a la parestesia. Estos contaminantes, especialmente el alcohol, son neurolíticos y pueden producir traumatismo a largo plazo sobre el nervio, parestesia de meses o años de duración. Generalmente antes se solía dejar, o hay incluso todavía creo que se hace, sumergir el cartucho de anestesia en alcohol. Esto pues en teoría para esterilizarlo, pero eso no tiene sentido, ya que una vez abierto una de su empaque, el anestésico viene descontaminado. Puede producir un trauma. La presión que se genera el anestésico al ser infiltrado cerca del dentario inferior y el lingual, solo la presión puede ocasionar esta parestesia o anestesia. Puede producirse un traumatismo sobre la vaina nerviosa durante la inyección con la aguja. Muchos pacientes refieren la sensación de una descarga eléctrica a lo largo de toda la distribución del nervio involucrado. Es decir, a veces el paciente va a pegar un pequeño salto. ¿Esto qué significa? Generalmente los odontólogos dicen, la anestesia va a ser efectiva, y en efecto es efectiva, es muy efectiva cuando esta circunstancia está presente, pero a pesar de eso, si su paciente siente precisamente esa pequeña descarga eléctrica, permítanme un instante. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Como les comentaba, ¿no? Realmente
A pesar de que el paciente pueda, a pesar de que la anestesia vaya a ser muy efectiva, pues estamos con una probabilidad de dejar como una leve anestesia o parestesia al alveolar inferior. La inserción de una aguja en el interior de un agujero también puede provocar este tipo de inserción de una aguja de un agujero de donde sale una prolongación de los nervios o una ramificación de los nervios, como el bloqueo nervioso de la segunda división a través del agujero palatino mayor. También aumenta la probabilidad de esto aumenta la probabilidad de una lesión nerviosa. La hemorragia dentro o alrededor de una vaina nerviosa es otra posible causa. La hemorragia eleva la presión sobre el nervio, lo que provoca una parestesia. Los nervios que generalmente más se ven afectados, como hace un instante les decía, es el alveolar inferior y el lingual. El palatino mayor en menor grado, pues, pero también se ve bastante afectado. ¿Cuál es el problema y cuál es la forma de prevenir estas circunstancias? Una anestesia persistente, rara vez total, parcial en la mayoría de los casos, puede dar lugar a una lesión, a lesiones autoinfligidas de los tejidos blandos. Cuando está involucrado el nervio lingual también puede afectarse el sentido del gusto. También puede haber una hiperestesia, un aumento de la sensibilidad ante estímulos dolorosos o disestesia, una sensación dolorosa que ocurre ante estímulos habitualmente que no son dolorosos. ¿Cuál es la prevención ante todo este tipo de inconvenientes o problemas que se presentan en las técnicas anestésicas? El estricto cumplimiento del protocolo de inyección, así como el cuidado y la manipulación adecuada de los cartuchos dentales. Los tratamientos. Nicole afirmaba que la mayoría de las parestesias se resuelven en las 8 semanas posteriores al incidente sin tratamiento. Las parestesias solo serán permanentes cuando el daño nervioso sea grave. Esto sucede en contadas ocasiones. McCarthy y Orr han recomendado la siguiente secuencia terapéutica del paciente con un déficit sensitivo persistente tras una anestesia local. Hay que tranquilizar al paciente. Generalmente los pacientes se van a asustar bastante, pues no sienten nada, no perciben sensación en la zona afectada. Busquen hablar directamente con el paciente, porque si ustedes le delegan esa acción, ya sea a su asistente o a cualquier otra persona, pues el paciente va a dudar. Explíquenles que las parestesias no son infrecuentes después de una administración de anestésicos locales. Hay que examinar al paciente y hay que registrar en el historial clínico. Recuerden que todo expediente clínico es un documento médico legal que debe estar bien llenado y debe de cualquier incidente anotarse bien debido con su consentimiento o asentimiento informado. Hay que determinar el grado y la extensión de la parestesia. Era lo mismo que les mostraba en la imagen, donde se veía delimitada pues como una línea discontinua hecha por un plumón en el rostro del paciente. Hay que saber bien y específicamente cuáles son las zonas que pueden presentar complicaciones por una lesión autoinfligida. Explique al paciente que la parestesia suele persistir durante 2 meses antes de que empiece a resolverse y que puede durar hasta 1 año o más. El paso del tiempo, por ejemplo, la observación es el tratamiento recomendado. Si bien podría considerarse la cirugía como una alternativa, pero estamos hablando de que eso ya sería el extremo, ¿de acuerdo? Registre todos los hallazgos en la historia del paciente, utilizando las mismas palabras que el paciente, como calor, frío, doloroso, hormigueo, creciente, decreciente y mantenido en el tiempo. Todo esto pues para tener un seguimiento adecuado y un registro de cómo va evolucionando la molestia o si
va mejorando o en el peor de los casos va aumentando la anestesia. Hay que recomendarle que la simple observación durante 1 o 2 meses, pero ese mismo día ofrezca la posibilidad de una segunda opinión con un cirujano oral y maxilofacial, que será capaz de dibujar un mapa de la zona afectada y de practicar la reparación quirúrgica si lo considera oportuno. Si el primer médico sugiere una reparación quirúrgica, debe solicitarse una segunda opinión de otro cirujano maxilofacial. Por lo general, se considera adecuado observar la situación durante mínimo 1 o 2 meses antes de considerar la opción quirúrgica. Hay que citar nuevamente al paciente cada 2 meses mientras persista el déficit sensitivo. Puede continuarse el tratamiento dental, aunque ha de evitarse la readministración de anestésico local dentro del área del nervio dañada previamente. Si es posible, utilice técnicas alternativas de la anestesia local. Sería prudente contactar con el responsable del seguro de responsabilidad civil profesional en caso de que la parestesia persista más de 1 o 2 meses. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Pues el complejo B12 intramuscular, aplicar cada 3 días, ¿de acuerdo? Dexametasona, 4 miligramos intramuscular, igual. Descansar, luego se descansa 1 mes, aplicarla nuevamente en 1 mes, después descansa nuevamente. Que rodean a los nervios. Otra de las complicaciones que no es que van a encontrar en estas situaciones por la anestesia va a ser la parálisis del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Conduce los impulsos motores a los músculos de la mímica facial. Se produce la parálisis de alguno de sus ramos terminales cuando se realiza un bloqueo del nervio infraorbitario. Tengan cuidado, ya ven que esa va a ser la próxima técnica que van a aplicar, o cuando se infiltran los caninos maxilares. Se observa una debilidad muscular cuando en ocasiones se anestesian las fibras nerviosas motoras mediante la introducción inadvertida del anestésico en su proximidad. Esto suele producirse cuando el anestésico es infiltrado en el lóbulo profundo de la glándula parótida, a través del cual se extienden los ramos terminales del nervio facial. Se produce la parálisis de sus ramas terminales cuando se realiza un bloqueo del nervio infraorbitario o cuando se infiltran los caninos maxilares. Los ramos del nervio facial y los músculos que inervan son los ramos temporales, ramos cigomáticos, ramos bucales y ramos mandibulares. Generalmente estos son los que se van a ver mayormente afectados. Causas. ¿Cuáles son las causas generalmente de esta complicación? Parálisis facial. Generalmente se produce una parálisis facial transitoria al introducir el anestésico local en el interior de la cápsula de la glándula parótida, que se localiza en el borde posterior de la rama de la mandíbula, envuelto por los músculos pterygoideo medial y massetero. Entonces, una de las técnicas que va a ocasionar esto, pues, es la mala colocación del alveolar inferior. Entonces, son técnicas que hay que tener mucho cuidado, pues, si no queremos causarle este tipo de problemas a nuestros pacientes. Si se dirige la aguja en dirección posterior o se desvía de forma inadvertida hacia una dirección posterior durante el bloqueo del nervio alveolar inferior, o una inserción excesiva durante el bloqueo del nervio del nervioso de aquinosis, puede colocar la punta de la aguja dentro del cuerpo de la glándula parótida. Es ahí donde mayormente hay una alta probabilidad, pues, de causar esta complicación. Y se va, pues, producir la parálisis transitoria. La duración de la parálisis es equivalente a la anestesia de partes blandas que habitualmente se observa para la anestesia local. El problema: la pérdida de la función motora de los músculos de la mímica facial,
producido por el depósito de anestésicos locales en generales transitorias. Durante este tiempo, el paciente presentará una parálisis unilateral y es incapaz de usar estos músculos. El problema primario es el estético, ya que se va a notar pues prácticamente una flacidez, lo que va a dar una apariencia de tener el rostro ladeado o asimétrico completamente. Lo único que se puede hacer es esperar hasta que se resuelva la acción de los fármacos. Un problema secundario es que el paciente es incapaz de cerrar voluntariamente un ojo. El reflejo palpebral protector del ojo está abolido. El guiño y el parpadeo resultan imposibles. No obstante, la córnea retiene su inervación, por lo que si es irritada el reflejo corneal. También la glándula lagrimal no se encuentra inhibida o abolida, por lo tanto, siempre va a estar humectado el ojo. ¿Cuál es la prevención de estas? Generalmente siempre va a ser el estricto cumplimiento de los protocolos de los bloqueos nerviosos. La punta de una aguja es en contacto con el hueso, la cara medial de la rama, antes de la inyección de la solución de anestésico local, evita prácticamente la posibilidad de que el anestésico se deposite en la glándula parótida durante el bloqueo del nervio alveolar inferior. Si la aguja se desvía en dirección posterior durante este bloqueo en ese contacto con el hueso, debería retirarse casi por completo de las partes blandas. Habría que retirar hacia atrás el émbolo de la jeringa, dirigiendo de este modo la punta de la aguja en una dirección más anterior y volver a avanzar la aguja hasta que contacte con el hueso. Aquí prácticamente está describiendo pues la técnica del alveolar inferior, la indirecta, que es cuando pues topamos con hueso y luego nos vamos hasta volvemos a poner la carpul sobre la tabla oclusal de la arcada anestesiari, nos vamos hasta la estructura que debemos o deseamos anestesiar. ¿Cuál es el tratamiento para la parálisis facial? A los pocos segundos de depositar el anestésico local en el interior de la glándula parótida, el paciente nota debilidad de los músculos del lado de la cara afectado. El tratamiento consiste, como en la parestesia o la anestesia, tranquilizar antes que todo al paciente. Explicar que la situación es transitoria, que durará un par de horas y se resolverá sin efecto residual alguno. Si el paciente utilizase lentes de contacto, deben de retirarse, ya que pues le van a ser incómodos o podrían ocasionar daños. Debe colocarse un parche sobre el ojo afectado hasta que regrese al tono muscular. Si el paciente ofrece resistencia, hay que pedirle que cierre manualmente el párpado afectado de forma periódica para mantener la córnea lubricada. Se registra el incidente en el historial del paciente, aunque no hay ninguna contraindicación para volver a anestesiar al paciente con el fin de obtener una anestesia mandibular. Puede ser prudente retrasar otros tratamientos odontológicos en esta cita. Otra de las complicaciones que generalmente se da, el trismo. El trismo, pues, se define como un espasmo tetánico prolongado de los músculos mandibulares por el que la apertura normal de la boca está restringida. Al principio se utilizaba nada más en el caso para el tétano, para referirse específicamente a esta enfermedad del tétano. Sin embargo, como una incapacidad para abrir la boca puede verse en diversos cuadros, el término se utiliza actualmente para referirse a la restricción de los movimientos de la mandíbula, independientemente de su etiología. Las causas del trismo.
Puede ser un traumatismo muscular o vascular en la fosa infratemporal. Es el factor etiológico más frecuente en el trismo asociado a las inyecciones anestésicos locales en la odontología. Las soluciones de anestésicos locales que han sido diluidas con alcohol o soluciones estériles frías produciendo irritación tisular en el músculo, lo que potencialmente conduce al trismo. Vamos de nuevo con que generalmente se utiliza para desinfectar los tubos del anestésico con alcohol. Entonces, estas son prácticas que pues no es necesario y deben de ser evitadas. Se ha demostrado que los anestésicos locales tienen propiedades miotóxicas leves sobre los músculos esqueléticos. La inyección de una solución de anestésico local, tanto intramuscular como supramuscular, da un lugar a una necrosis rápidamente progresiva de las fibras musculares expuestas. La hemorragia es otra causa de trismo. Grandes volúmenes de sangre extravasado pueden producir irritación tisular, lo que conduce a la disfunción muscular mientras la sangre se reabsorbe lentamente a lo largo aproximadamente de 2 semanas. También puede provocar trismo una infección un poco intensa tras la punción. Cada punción con la aguja produce algún daño al tejido, inevitablemente, pues. Es totalmente razonable inferir que un mayor aumento de inserciones se correlaciona con una incidencia mayor de trismo postpunción. Aunque habitualmente la limitación de movimientos asociada al trismo postpunción es menor, es posible que puedan producirse unas limitaciones muchísimo más graves. Y esto nos va a traer consecuencias a la hora de tratar de realizar un tratamiento. Cuando eso generalmente ocurre, uno debe evitar cualquier tratamiento y atender lo más pronto posible la situación del trismo. Stone y Cavan comunicaron 4 casos de trismo graves tras los bloqueos múltiples del nervio alveolar inferior o el alveolar posterior superior. Vemos que el nervio alveolar inferior está generalmente muy afectado a los errores por una mala técnica anestésica, y vemos cuánta cantidad de problemas o complicaciones surgen de una mala técnica. En la fase aguda del trismo, el dolor producido por la hemorragia provoca espasmos musculares y una limitación del movimiento. Una segunda fase o una fase crónica habitualmente se desarrolla si no se ha iniciado el tratamiento. La hipomotividad crónica es secundaria a la organización del hematoma, como la consiguiente fibrosis y contractura por la cicatrización. La infección también puede producir hipomotilidad a través de un incremento del dolor, una reacción tisular aumentada, una irritación y la cicatrización. ¿Cuál es la prevención en estos casos en cuanto al trismo? Utilizar una aguja puntiaguda estéril y desechable. Es decir, entre mejor sea la calidad de la aguja o entre menos veces sea utilizado, mejor va a conservar su filo inicial y van a haber menos probabilidades de alguna molestia. Conservar y manipular correctamente los cartuchos de anestesia dental. A esto pues se refiere a que hay que evitar dentro de lo posible la descontaminación de los cartuchos de anestesia con alcohol. Emplear una técnica aséptica. Las agujas contaminadas deben ser reemplazadas de forma inmediata. Realizar una técnica de punción e inyección atraumática. Mientras ustedes realicen adecuadamente o mientras menos tengan que introducir una aguja dentro del músculo o de la mucosa del paciente para tener una anestesia efectiva, menos probabilidades de que el paciente sufra o que desencadenen en el paciente este tipo de problemas postoperatorios.
Evitar las punciones repetidas e inserciones múltiples dentro de la misma zona mediante el conocimiento de la anatomía y de una técnica adecuada. Utilizar bloqueos nerviosos regionales en vez de una infiltración local como la inyección supraperióstica, siempre que sea posible y razonable. Es decir, por un procedimiento no invasivo no van a poner una gran anestesia. Por ponerse ya antes no van a anestesiar. Emplear los volúmenes mínimos efectivos del anestésico local. Remítase a las recomendaciones de los protocolos específicos. El trismo no siempre es evitable. Eso es otra cuestión. De que a veces, por muy bien que hagan las cosas, no siempre va a ser posible evitar el trismo. Esto generalmente se va a dar pues cuando hayan infecciones. La mayoría de los casos de trismo, el paciente refiere dolor y cierta dificultad para abrir la boca. El día posterior al procedimiento odontológico en el que se realizó un bloqueo del nervio alveolar posterior superior o con mayor frecuencia del alveolar inferior. Hinton y Coles comunicaron que el inicio del trismo se produce de 1 a 6 días después del tratamiento. El grado de molestia y de disfunción es variable, pero habitualmente, o pues generalmente, es leve. Mientras tanto, se prescribe calor local, enjuagues con suero salino tibio, analgésicos y relajantes musculares si fuera necesario para el tratamiento de la fase inicial del espasmo muscular. Aquí pues lo que buscamos es un tratamiento tanto del dolor como la relajación de los mismos músculos que se están viendo involucrados en este asunto. La terapia con calor consiste en la aplicación de toallas humedecidas calientes en el área afectada durante 20 minutos cada hora aproximadamente. Para preparar enjuagues salinos tibios se añade una cucharada pequeña de sal en un vaso de agua tibia de unos 355 cc y se mantiene en el lado afectado de la boca y se escupe para ayudar a aliviar las molestias del trismo. El ácido acetilsalicílico suele ser adecuado como analgésico para controlar el dolor asociado al trismo. Sus propiedades antiinflamatorias también son beneficiosas. El diazepam, aproximadamente 10 miligramos cada 12 horas, o una benzodiazepina, se utilizan logrando la relajación muscular en caso de necesidad. En caso de necesidad, no siempre se va a recetar eso. Se debe recomendar al paciente que inicie fisioterapia con ejercicios de apertura y cierre de mandíbula, así como desplazamientos laterales de la misma durante 5 minutos cada 3 o 4 horas. Masticar chicle, sin azúcar, por supuesto. Otro método para lograr movimientos laterales de la articulación temporomandibular. Así vamos a ir provocando una elongación de poco a poco en el músculo que va pues prácticamente a ir disminuyendo el trismo de poco a poco. Estos ejercicios de fisioterapia son bastante útiles, siempre unidos o aunados junto a un analgésico y un relajante muscular. En pocos casos o en casos muy específicos se va a utilizar tanto la diazepam u otra benzodiazepina. Los pacientes van a referir una mejoría en 48 a 72 horas en la práctica. En la práctica totalidad de los casos del trismo relacionados con inyecciones intraorales tratadas como hemos descrito. El tratamiento debe mantenerse hasta que el paciente se encuentre libre de síntomas. Si el dolor y la disfunción continúa sin cesar más de 48 horas, hay que considerar la posibilidad de una infección. Deberían añadirse antibióticos al régimen de tratamiento descrito y mantenerse durante 7 días completos.
La recuperación total del trismo relacionada con la inyección se produce en 6 semanas aproximadamente, con un intervalo de 4 a 20 semanas. Si ven, no es como que se les va a solucionar en un ratito. Si pasa de 48 horas o 72 horas, ya es muy probablemente que vaya a durar un poco más. En caso de dolor de disfunción intensa, si no se observa mejorías algunas en 2 o 3 días sin antibióticos o en 5 o 7 días con antibióticos, si hay limitación para que el paciente abra la boca, este deberá ser derivado a un cirujano oral y maxilofacial para su adecuada valoración. A veces los odontólogos cometen el error de tratar de solucionar todo y se deben de conocer las limitaciones de cada persona, entonces, o de cada profesional, ¿no? Entonces, siempre es bueno y no es pecado referir pacientes. ¿Cuál es el problema? Lesiones de partes blandas. Los traumatismos labiales o linguales autoinfligidas se deben con frecuencia a una mordedura o la masticación inadvertida de pacientes sobre estos tejidos mientras permanecen anestesiados. Las causas: es más frecuente que se produzcan lesiones en niños pequeños y en personas con discapacidades físicas o psíquicas, así como personas de edad avanzada. Sin embargo, pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en pacientes de cualquier edad. Las causas principales es el hecho de que la anestesia en las partes blandas dura notablemente más que en la anestesia pulpar. Generalmente recuerden que la anestesia pulpar dura más o menos 1 hora, mientras la anestesia en partes blandas puede extenderse incluso hasta 3 o 4 horas dentro de la normalidad. Un traumatismo sobre tejidos anestesiados puede provocar inflamación y dolor significativo cuando finalizan los efectos de la anestesia. Si alguna vez lo han anestesiado y se han mordido casualmente, ustedes entenderán lo molesto, lo muy molesto que es cuando los tejidos está pasando el efecto de anestesia y ustedes sienten pues las molestias de una mordida. Un niño pequeño o una persona discapacitada puede tener dificultades para enfrentarse a esta situación. Con que tenemos dificultades nosotros para enfrentarnos a esa situación, imagínense los niños. Y esto puede producir problemas de conducta la, durante la cita odontológica. ¿Cuál es la prevención de estas situaciones? Pues debería seleccionarse un anestésico local de la duración apropiada si las citas para el tratamiento lógico son breves. Si no se va a realizar una cirugía exageradamente grande, o mejor dicho, si no se va a realizar un procedimiento que se necesite tener una anestesia amplia, no es hay que escoger adecuadamente entonces el anestésico. Se puede colocarse un rollo de algodón entre los labios y los dientes si continúan anestesiados en el momento del alta. Hay que advertir al paciente y a su cuidador de que no coman, no beban líquidos calientes y no se muevan los labios o la lengua para comprobar el grado de anestesia. ¿Cuál es el tratamiento para estos casos? Con un paciente con una herida en parte blanda autoinfligidas secundarias a una mordedura de la masticación, lengua o los labios, es generalmente sintomático. Es decir, analgésico para las molestias, antibióticos si fuese necesario en situaciones improbables que se produjera una infección, enjuagues salinos templados ayudan a disminuir cualquier inflamación que pueda presentarse, cubrir con vaselina u otro lubricante una lesión labial para disminuir la irritación. Otro problema bastante común que se da con muchísima frecuencia es el hematoma. Permítanme un instante, quiero ver algo.
¿Les aparece algo en la pantalla ahorita? No. No, doctor. No, doctor. Espérenme. Estoy tratando de presentarla de otra forma. ¿Pueden ver la diapositiva ahorita? Hola. Sí, doctor. Aún no, doctor. ¿Todavía no? Sí, doctor, Sí, se ve. ¿Todos la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Habíamos quedado en la 34. Como les comentaba, el hematoma es una de las complicaciones que también se da muy frecuentemente en las prácticas odontológicas. En la salida de sangre de espacios extravasculares puede producirse por la alteración inadvertida de un vaso, arteria o vena durante la infiltración de un anestésico local. ¿Cómo entonces nosotros prevenimos este tipo de cuestiones en en la práctica clínica de la anestesia local? Pues mediante la aspiración, provocada como consecuencia de una laceración de una arteria. Generalmente aumenta de tamaño de forma rápida hasta que se aplica el tratamiento debido a la presión sanguínea significativamente mayor dentro de la arteria. La densidad tisular que rodea al vaso lesionado es un factor determinante. Cuanto más densos sean los tejidos circunstantes, por ejemplo, como el paladar, puede producirse un hematoma bastante grande tras una punción arterial o venosa por un bloqueo del nervio alveolar posterior superior o un nervio alveolar o el nervio alveolar inferior. Los tejidos que rodean a estos vasos pueden acomodar volúmenes de sangre importantes. La sangre difunde desde los vasos hasta que la presión extravascular supera a la intravascular o hasta que se produce la coagulación. Los hematomas tras un bloqueo del nervio alveolar inferior suelen ser visibles solo intraoralmente,
mientras que los hematomas por bloqueos del nervio alveolar posterior superior son visibles extraoralmente. Los problemas más habituales que un hematoma produzca problemas significativos, aparte de la tumefacción resultante, que puede ser visible extraoralmente o no. Las posibles complicaciones de un hematoma son el trismo y el dolor. La inflamación y la alteración de la coloración de la alteración en la coloración de la zona suelen ceder gradualmente de entre 7 a 14 días. La prevención o formas de prevenirlo: es importante conocer la anatomía normal afectada en la infiltración, modificar la técnica de inyección en función de la anatomía del paciente, utilizar una aguja corta en el bloqueo del nervio alveolar posterior superior para disminuir el riesgo de un hematoma, reducir al mínimo el número de punciones tisulares. Entre más tengamos la necesidad de meter una aguja, más existe la posibilidad de que nosotros vayamos a causar algún problema. Llámese problema o complicación, artrismo, llámese esto hematoma, ya sea esto parálisis del nervio facial. No emplear nunca una aguja como sonda en los tejidos. Un hematoma no siempre puede, igual, un hematoma no siempre se va a prevenir, no siempre es prevenible. Si aparece dolor en la zona, se sugiere al paciente que tome analgésicos, como por ejemplo ácido acetilsalicílico o un AINES. Debe aplicarse calor en la zona durante al menos 4 a 6 horas tras el incidente. El calor pues produce vasodilatación, lo que puede aumentar aún más No debe aplicarse calor, ya que pues provoca vasodilatación, lo que puede aumentar aún más el tamaño del hematoma. Puede aplicarse calor en la zona a partir del día siguiente, ya que sirve como analgésico y sus propiedades vasodilatadoras pueden aumentar el ritmo de la reabsorción. Espérenme, creo que me había saltado una diapositiva. Aquí está. El tratamiento inmediato, pues, en cuanto al hematoma, es generalmente presión directa en el lugar de la hemorragia. Los vasos sanguíneos se sitúan entre la superficie de la mucosa y el hueso, sobre el que deberá aplicarse una presión durante al menos 2 minutos. Entonces, cuando generalmente a ustedes se les vayan a preguntar, porque se les va a preguntar, ya sea tanto en los laboratorios como en los exámenes, cuál es el tratamiento de un hematoma, ustedes tienen que, antes que todo, saber que tiene un inmediato y uno posterior. Entonces, el inmediato es presión durante no menos de 2 minutos. Esto frena la hemorragia de forma eficaz. Y posterior se debe advertir al paciente sobre la posibilidad sobre las posibilidades de molestias y cierta limitación de la movilidad. El problema es probable que se produzca un cambio en la coloración, pues por la extravasación de sangre, que se reabsorberá gradualmente. Se le receta o se le sugiere pues un AINE
no se le aplica calor por la vasodilatación, lo que puede aumentar el hematoma, pero sí se va a aplicar, sí se puede aplicar calor al día siguiente, ya que esto sirve como analgésico y sus propiedades vasodilatadoras pueden aumentar el ritmo de la reabsorción de los elementos sanguíneos. Aunque el último beneficio es cuestionable. El paciente deberá aplicarse toallas húmedas templadas en la zona afectada durante 20 minutos cada hora. Puede aplicarse hielo sobre la zona inmediatamente después de descubrir el hematoma en evolución. Ello lo actúa como analgésico y como vasoconstrictor y puede ayudar a reducir el tamaño del hematoma. El paso del tiempo es el elemento más importante del tratamiento de un hematoma. Con o sin tratamiento, un hematoma estará presente durante 7 a 14 días. Hay que evitar tratamientos odontológicos adicionales en la zona hasta que se haya resuelto los síntomas y signos del mismo hematoma. Otra de las complicaciones muy común es el dolor durante la inyección. La mejor manera de prevenir el dolor por la inyección de un anestésico local es el cumplimiento meticuloso y completo del protocolo básico de inyección atraumática. ¿Cuáles son las causas más comunes del dolor en la inyección? Es una técnica de inyección poco cuidadosa y una actitud insensible. Es decir, cuando vienen aquí a los laboratorios de anestesia, tienen que decirle al paciente, por cordialidad, o entre ustedes, ¿no? A la cuenta de tanto, respire y cuestiones así. La aguja puede volverse Roma con punciones múltiples. La aguja se va a volver, es decir, va a perder filo. Entre más punciones, más va a perder filo, o después de la técnica del alveolar inferior, la técnica indirecta, donde se topa con hueso, va a provocar que la aguja se vuelva Roma también, y luego, cuando quieran volver a entrar en mucosa, en otra, para poner un refuerzo, por ejemplo, lo que va a suceder es que van a sentir la sensación de que la aguja, en vez de deslizarse suavemente en la mucosa, rompe la mucosa. La instalación rápida de la solución anestésica también puede producir daño tisular, porque llevan prisa generalmente o a veces de dan la anestesia toda de una. Eso pues puede incluso provocar una isquemia y provocar una necrosis. Las agujas despuntadas debido al impacto en el hueso pueden provocar dolor al ser retiradas de los tejidos. Quemazón durante la inyección. Las causas principales de la sensación de quemazón leve es el pH de la solución depositada en partes blandas. Esto es, sin vasoconstrictores, aproximadamente de 6.5, el pH. Mientras que las soluciones que contienen un vasoconstrictor son aún más ácidas, alrededor de 3.5. Es casi inevitable de que haya una sensación molesta en los anestésicos con vasoconstrictores. Las inyecciones rápidas del anestésico local, sobre todo en tejidos más densos y más adheridos del paladar, da lugar también a una sensación de quemazón. Generalmente, el paladar, al ser un tejido mucho más fibroso y denso, le va a dificultar la infiltración en la zona. Entonces, generalmente se tiende a ponerle un mayor esfuerzo al émbolo de la carpul, y a veces esto deja ir la anestesia toda, no toda, pero sí a una mayor velocidad, y esto puede provocar, es molesto, es bastante molesto. De por sí una anestesia en paladar ya es molesta. Las cartuchos de anestésico local pueden contaminarse cuando se almacenan en alcohol o en otras soluciones estériles. Generalmente o lo almacenan en alcohol o en glutaraldehído, lo cual sigue siendo mal. Como les vengo diciendo desde hace rato, lo ideal es evitar de cualquier forma
la colocación o tratar de desinfectar los cartuchos de anestésico, ya sea con alcohol o con cualquier otra sustancia, porque inevitablemente al entrar o contaminar dentro de los tejidos va a causar molestias. Lo que provoca la difusión de estas soluciones en el interior de los cartuchos. Las soluciones calentadas hasta la temperatura corporal normal, temperatura corporal normal, habitualmente son percibidas por el paciente como demasiado calientes. El dolor en la zona de inyección aumenta la ansiedad del paciente y puede conducir a movimientos bruscos e inesperados, que aumentan el riesgo de rotura de la aguja y las lesiones traumáticas de partes blandas en el paciente, o de que el médico sufra una punción accidental con la aguja. Es indispensable siempre tener cuidado con la fuerza que uno administra el anestésico para evitar que el paciente luego haga movimientos bruscos. Así se cuida el paciente, nos cuidamos nosotros. La prevención: cumplir estrictamente las técnicas de inyección adecuadas, tanto anatómicas como psicológicas. Utilizar agujas bien afiladas, emplear anestésico tópico adecuadamente antes de la inyección. Hay personas que creen que el anestésico tópico es nada más un factor psicológico. Pues no es así. Es adecuado principalmente en niños o en pacientes pues que tienen un umbral del dolor bajo y que sienten molestias con facilidad. Usar soluciones de anestésicos locales estériles. Dentro de las propiedades idóneas de un anestésico local es que debe ser estéril, debe ser fácil de esterilizar. Inyectar el anestésico local lentamente. Asegurarse de que la temperatura de la solución es adecuada. Una solución que esté demasiado caliente o demasiado fría puede ser más incómodo que una temperatura ambiente. Si ustedes perciben que el anestésico está muy frío, generalmente se sostiene en la mano un instante y eso pues el calor corporal le da nuevamente ya ven que los odontólogos generalmente trabajamos en ambientes fríos, entonces sostenerlo un ratito en la mano le hace templar un poco el líquido, así evitando ese tipo de molestias. Se ha demostrado que los anestésicos locales taponados a un pH aproximado de 7,4, provocando menos incomodidades durante su administración. Ya esto es del libro del que lo saqué, que es Malamed. El tratamiento no es preciso, no precisa algún tratamiento, sin embargo debe seguirse los pasos para evitar la recurrencia del dolor asociado a la inyección de los anestésicos locales. ¿Cuál es el problema? La sensación de la quemación durante la inyección de un anestésico local indica que ya se está provocando irritación tisular. Si esto se produce por el pH de la solución, desaparece rápidamente cuando la solución empieza a hacer efecto, cuando se empieza a diluir. Cuando se produce una sensación de quemazón como resultado de una inyección rápida a una solución contaminada o calentada de manera excesiva, hay una probabilidad mayor de daño tisular, con la posibilidad del desarrollo posterior de otras complicaciones como trismo postanestésico, edema o posibles parálisis, parestesias o anestesias. Entonces siempre hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. La ralentización o ir depositando o infiltrando suavemente la anestesia, hablando de las prevenciones, puede prevenir este tipo de molestias. El ritmo ideal de administración de un fármaco es de 1 ml por minuto. No se debe sobrepasar
ritmo recomendado de 1.8 ml por minuto. El cartucho anestésico deberá almacenarse a temperatura ambiente, ya sea en el contenedor, cápsula o lata en la que venga, que sea transportado en un contenedor adecuado o en un contenedor adecuado que no contenga alcohol ni otros productos esterilizantes. Dado que la mayor parte de los casos de quemazón son transitorios y no conllevan una afección tisular prolongada, generalmente no hay problemas. A menos que sea en paladar y la inyección haya sido muy rápida y alta en epinefrina, sí puede que tengamos problemas de isquemia y necrosis. En aquellas pocas situaciones en las que se siente un malestar tras la infiltración o se demuestra edema o parestesia, está indicado el tratamiento del problema específico, que ya pues hemos estado hablando. Las infecciones. Un acontecimiento extraordinariamente poco frecuente desde la introducción de las aguas estériles desechables y de cartuchos de cristal. Como hoy en día, lo ideal es anestesiar. Lo ideal son los cartuchos, las agujas desechables, que solamente se pueden utilizar una vez. Esta complicación ha ido disminuyendo con el tiempo. La causa principal de infección post-infiltración es la contaminación de las agujas antes de la administración del anestésico. Una técnica impropia en la manipulación del dispositivo de anestesia local y una preparación inadecuada de los tejidos para la infiltración son otras causas posibles de la infección. Es decir, entiéndase como una preparación inadecuada de los tejidos, enfermedades periodontales, abscesos de que ya se encuentren ahí o infiltrar encima de un absceso. Inyección de una solución anestésica dentro de una zona infectada, por lo que les comentaba. Los anestésicos locales son menos efectivos cuando se inyectan en tejidos infectados. Sin embargo, si se deposita a presión, como en inyecciones en el ligamento periodontal, la fuerza de su administración podría transportar bacterias al interior de tejidos sanos adyacentes y extender la infección. ¿Cuál es el problema? La contaminación de agujas o de soluciones puede producir una infección larvada, es decir, que no encontramos un motivo específico cuando la aguja o la solución se deposita en un tejido más profundo. Esto puede provocar un trismo si no se reconoce y no se inicia el tratamiento apropiado. Bueno, la prevención de estos casos, pues, utilizar aguas estériles desechables. Conservar y manipular las agujas de manera apropiada. Adoptar precauciones para evitar la contaminación de la aguja a través del contacto con superficies no estériles. Si es posible, evitar realizar inyecciones múltiples con la misma aguja. Conservar y manipular correctamente los cartuchos dentales de anestésico local. Utilizar un cartucho solo por paciente. Nunca en la vida se debe reutilizar un anestésico en cartucho de vidrio. Almacenar los cartuchos de forma aséptica en su contenedor original, tapado en todo momento. Limpiar el diafragma con una torunda de alcohol estéril desechable inmediatamente antes de su uso. Preparar de manera adecuada los tejidos antes de la punción, secarlos y aplicar un antiséptico tópico. Esto es opcional, pero es lo ideal. Una infección larvada, que es poco frecuente, rara vez se reconoce de forma inmediata. El paciente refiere habitualmente dolor y disfunción tras la inyección, 1 o más días después del tratamiento dental.
No suele haber síntomas ni signos manifiestos de infección. Por eso es que a eso es a lo que se refiere una infección larval. El tratamiento inmediato consiste en los procedimientos utilizados para el tratamiento del estrés, calor y analgésicos si fuera necesario, relajantes musculares en caso de necesidad y fisioterapia. Si los síntomas y signos del trismo no empiezan, si los síntomas y signos del trismo no empiezan a responder con un tratamiento conservador a 3 días, deberá barajarse la posibilidad de una infección larvada y el paciente deberá iniciar un ciclo antibiótico de 7 a 10 días. Hay que prescribir 29 o 40 si son 10 días. Hay que comprimidos de penicilina B de 250. El paciente toma 500 inmediatamente después del procedimiento y luego 250 4 veces al día hasta que haya terminado todos los comprimidos. El paciente alérgico a la penicilina, esta puede sustituirse por eritromicina. Regálenme un instante, jóvenes, permítanme.